Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día jueves 5 de agosto, exactamente un mes después de la instalación de la Convención Constituyente. Vamos a conversar de este tema y también, por supuesto, de otros temas de actualidad. Queremos darle la bienvenida a nuestras invitadas por primera vez desde hace bastante tiempo. La verdad que lo hemos tratado de hacer, pero cuesta. Solo mujeres en nuestro panel. Con nosotros está Camila Castillo del Frente Amplio. ¿Qué tal, Camila? Gracias por estar una vez más en Masa Crítica. Muchas gracias, Reinaldo, por la invitación. Un gusto siempre poder conversar contigo y además primera vez mía en un panel solo de mujeres. Sí. También está con nosotros Norma Córdoba de la Democracia Cristiana. ¿Qué tal, Norma? Gracias también por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Reinaldo, buenas tardes a todos y todas que nos están escuchando a través de este programa y también, entregarle un afectuoso saludo a todas mis panelistas, colegas que están acá en este programa y como dice Camila, bien interesante este programa sea con referentes mujeres. Así es, y también está con nosotros una vez más también, la senadora Luz Ebensperry. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Un gusto, Reinaldo. Gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar compartiendo contigo acá en este programa y junto a Camila y a Norma y, por cierto, también a Antonia. Así es. Bueno, y también queremos saludar, ¿cierto? Hay un perrito que quiere participar. No sé de quién es, la mascota de alguien. Bien, bueno, queremos saludar, ¿cierto?, también a nuestra analista, ¿cierto?, doctora en Ciencia Política, Antonia Santos, quien nos acompaña en esta oportunidad. Antonia, por fin logramos conseguir mujeres para el panel. ¿Cómo estás? Sí, contenta, ¿no? Contenta por la invitación y también contenta de que seamos un grupo de mujeres. Las mujeres pensamos, tenemos ideas, participamos y podemos hacer análisis, ¿no? Y sobre todo, y bueno, para mí me resulta muy, ¿cómo podría decir?, sospechoso cuando alguien dice es que es difícil o no las encontramos. En fin, en el segundo gobierno, Michelle Bachelet, cuando presentó a su gobierno, dijo: no hay más mujeres porque no he podido. Frase desafortunada, ¿no? Tú has podido, Reinaldo. Sí, bueno, el mérito en realidad es de Carlos Ruchis, que es el productor del programa, que desde el lunes a primera hora, ¿cierto?, empezó a buscar, en fin, y tratamos de incorporar también, hay que comentarle, ¿cierto?, a nuestros televidentes, a una persona representante, a una mujer representante del Partido Socialista, por el tema, digamos, ¿cierto?, de las primarias que vienen, pero desgraciadamente Patricia Pérez, ¿cierto?, que es del PS, no pudo y nos sugirió otra persona porque no la pudimos ubicar. Efectivamente no la pudimos ubicar. Bueno, vamos, Antonia, con el tema, ¿cierto? Ahí hay harta noticia. Vamos a ver si alcanzamos a tratar todos los temas. Cumple un mes, ¿cierto?, de la instalación de la Convención Constituyente. Ha sido bastante, ¿cierto?, noticiosa esta instalación. Ha habido de dulce y de agraz y varios episodios. En fin, ¿cómo te ha parecido este primer mes? Y también desde el punto de vista mediático lo que ha significado, porque una cosa es, ¿cierto?, la convención, son los constituyentes, y otra es lo que los medios reflejan de ese grupo de personas que está ahí, ¿cierto?, iniciando un trabajo. Bueno, lo primero que me gustaría señalar era, es que parecía un proceso difícil, y verdaderamente es un proceso difícil, ¿no? No hay otro órgano, por así decirlo, de representación en este país, y nunca lo ha habido, que contenga la diversidad territorial, cultural y también de paridad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la sensación de que ha pasado mucho tiempo y en realidad han pasado 30 días. La comisión está instalada, va a iniciar lo que son los debates propios de los contenidos de la comisión. Ha habido muchas dificultades, algunas creadas, otras involuntarias, pero yo creo que ha habido un esfuerzo por parte de todos los grupos, no vamos a decirlo en particular, de todos los grupos, por que este proceso sea un proceso positivo, sea un proceso que se base en el diálogo y en el respeto a las personas y a los integrantes precisamente de esta convención, ¿no?
En ese sentido, yo hago una valoración muy positiva porque creo que no vamos a entrar en lo individual, ¿no? Vamos a verlo en lo colectivo. Yo creo que la mayoría ha hecho un esfuerzo precisamente de construcción y lo que tienen que llegar a construir precisamente es un diálogo. Esa es la base de la política y de la buena política, ¿no? Que lo diverso se encuentre y puedan llegar a establecer acuerdos que son acuerdos que todo el país necesita. Quiero decir, es esa representación que está ahí la que tiene que emanar al conjunto del país, y en este sentido yo creo que ha habido prudencia, y donde no había nada establecido, no había nada escrito, no es como cuando se ingresa, no sé, en un órgano de representación donde ya las pautas están dadas. Aquí no estaban y se han tenido que establecer, y en ese sentido yo hago una valoración muy positiva y muy ejemplar. Yo creo que todas debemos aprender de lo que ha sido este primer mes, ¿no? Luz Benterger, ¿cómo ves tú el tema? ¿Te ha parecido así como la visión que tiene Antonia o tienes otra visión? A ver, en términos generales yo comparto algo. Me hubiera gustado que a lo mejor empezara el trabajo un poco más rápido. Ya lleva un mes, como se señala, y todavía no había una discusión en torno a temas constitucionales. Me parece a mí que había más preocupación de temas contingentes de lo que está pasando en el entorno de la sociedad, más allá de aquellas materias propias de la Convención Constituyente. Entiendo y doy el beneficio de la duda, ¿no es cierto?, en este primer mes, de temas de instalación, de temas de cómo funcionar, que no hay un reglamento, no estaba claro, ¿no es cierto?, cuáles iban a ser las normas ni los tiempos propios de instalación. Creo que ese mes, que me parece a mí tiempo más que necesario para un periodo de instalación a algo nuevo, que es por primera vez que está en nuestro país, es el tiempo de gracia que a lo mejor se requería. Me parece muy pronto para comenzar a hacer una crítica. Yo creo que las críticas siempre son bienvenidas cuando son constructivas. Y creo que cuando uno enfrenta un proceso nuevo como esto, debe dar ese tiempo al menos para algo que todos queremos que resulte y resulte bien. Por lo tanto, pasado eso, yo espero que ahora empiece ya a funcionar, que las condiciones estén dadas y, como dice Antonia, comience ese diálogo fructífero que todos esperamos y que uno de repente echa de menos, que los políticos de los distintos sectores se escuchen. Yo, el primer periodo que yo soy parlamentaria, pertenezco a un parlamento, el parlamento que uno piensa que uno va a escucharse, a conversar, a dialogar, y de repente uno siente que lo que más falta en el Congreso precisamente es dialogar, es escucharse. De repente uno siente, y no lo digo solamente pensando en la oposición, lo digo también de la gente de mi sector, lo digo de todos los políticos. De repente está tan como polarizada la sociedad y los propios partidos, todos los sectores, que falta ese diálogo, falta a escucharse más, escuchar los fundamentos de uno y otro lado y tratar de llegar a un acuerdo. De repente también cuando tú estás en la sala y uno fundamenta, está como solo y están todos los parlamentarios en cualquier lado y da pena ver la sala vacía y uno hablando solo, y pasa con todo. Sí, bueno. Esperemos que la convención no sea así, esperemos que se dé ese diálogo tan necesario y que nos hace falta. Sí, ok. Norma Córdoba, tú eres de la democracia cristiana. Bueno, la democracia cristiana, sabemos, ¿cierto?, tiene un escaso representante, digamos, en la Convención Constitucional, pero me imagino que también estás viendo este cuerpo colegiado con el mismo interés, ¿cierto?, y la esperanza un poco que señalaba Luz, digamos, ¿cierto?, que efectivamente haya diálogo y se construya efectivamente, ¿cierto?,
un cuerpo legal que en definitiva, ¿cierto?, al votar después en el plebiscito de salida sea ratificado por el pueblo de Chile y que sea fructífero este trabajo. ¿Cómo has visto tú el tema? Tal cual como tú lo señalas, Reinaldo, si bien nosotros no desconocemos, ¿no es cierto?, nuestra mínima representación dentro de este órgano y del inicio de este proceso tan importante que se dio mediante el plebiscito, la verdad es que también no debemos desconocer que fuimos parte de la prueba. Nosotros durante la etapa previa fuimos, ¿no es cierto?, dentro de los sectores políticos que escuchamos, ¿no es cierto?, a la ciudadanía y entendíamos que para poder generar estas transformaciones se hacía necesario cambiar, ¿no es cierto?, los sistemas que obviamente venían entrabados hace mucho tiempo en la Constitución del 80. Por lo tanto, participamos en forma activa en este proceso del plebiscito, del apruebo, donde afortunadamente, ¿no es cierto?, tuvimos una muy buena representación, cerca del 73% de la ciudadanía dijo que efectivamente teníamos que tener este cambio de constitución. Hemos sido parte del proceso. Lamentablemente, como tú lo señalaste, y como ya se dijo, tenemos una mínima representación de este proceso, pero entendemos que la finalidad y el objetivo que se quería conseguir, ¿no es cierto?, mediante el proceso constituyente era generar los cambios transformadores que Chile necesita hacia el futuro. Y en ese sentido hemos estado trabajando y por lo tanto también compartimos y tenemos toda la esperanza en que en este órgano representativo, donde la ciudadanía fue la que se manifestó, donde la ciudadanía puso a su representante, donde nos dijo, ¿saben qué? Acá los movimientos sociales fueron los impulsadores, por lo tanto nosotros queremos constituyentes independientes, queremos diversidad, queremos pueblos originarios, queremos la paridad. La verdad es que nosotros entendemos que esto tiene que estar apoyado no tan solo en cuanto a lo que son los sectores políticos y la representatividad que tiene, sino que todos tenemos que colaborar a que este proyecto de la nueva Constitución salga adelante, que sea un proyecto integrador donde se vea contemplada, ¿no es cierto?, toda la diversidad, las garantías de los derechos sociales y todo esto que se ha manifestado por la ciudadanía y desde la ciudadanía. En ese sentido es que nosotros tenemos mucha esperanza, sabemos que, y comparto con lo que señalaba la profesora Antonia, que este primer mes, ¿no es cierto?, ha sido un tema que ha costado un poco porque no tenemos una cultura de organismos constituyentes y por lo tanto todo ha tenido que empezarse desde cero, se ha tenido, ¿no es cierto?, que trabajar en estos reglamentos, en todo lo que es el funcionamiento, algunos con estas externalidades que se han puesto también en la discusión, que la verdad es que yo creo que no contribuyen en nada para la finalidad y a lo que se tiene que apuntar con este órgano, ¿no es cierto?, que está representado por la ciudadanía. Y en ese sentido es que, como te digo, tenemos la esperanza de que durante ya este mes se cimienten las bases sólidas de lo que es la creación de esta institucionalidad que estamos viviendo y, por otro lado, ¿no es cierto?, que ya se empiecen a tocar los temas de fondo, que son los temas constitucionales y, bueno, más que nada también que se pueda regularizar ahí el tema de cómo, que para nosotros es un tema importante, de cómo se va a plasmar la participación ciudadana entre lo que son los constituyentes y los territorios, porque también no debemos dejar de lado esa manifestación ciudadana que también se plasmó y que se está plasmando en todos los organismos estatales, es decir, en todo lo que son las tomas de decisiones públicas. Se tiene que incorporar esta participación y esta conexión de los territorios con las decisiones que se tomen por nuestros representantes. Entonces, en ese sentido, es que vamos a seguir apoyando y con toda la esperanza en el órgano. Ok, muy bien, Norma. Camila Castillo, ¿cómo has visto tú este mes? Y bueno, como Frente Amplio, nosotros, la bancada del Frente Amplio además está compuesta por independientes que adhieren a las ideas programáticas del Frente Amplio, ¿no? Frente Amplio más independientes componen esa bancada. Y bueno, ha sido bien interesante lo que sucede en la convención. Yo creo que no hay que minimizar el proceso de instalación que existe. Yo he estado
un poco cerca, no tan cerca tampoco, pero he estado un poco cerca y ahora un poquito más porque estoy colaborando y voy a comenzar a colaborar con los constituyentes disidentes en el nexo que van a tener con las organizaciones de la sociedad civil, como secretaria ejecutiva de esta red disidente que organizaron los convencionales constituyentes. Y me ha tocado ir un par de veces también ahí al ex Congreso, al Palacio Pereira. Pero ha sido interesante este proceso de instalación y es importante no minimizar este proceso de instalación de la convención, porque esto es una corporación del Estado, así como lo es el Congreso, ¿cierto? Y ha sido una corporación que además hemos visto la precariedad en la que llegaron. O sea, es efectivo que hay almuerzos, pero no hay lugar donde comer. No había micrófonos el primer día, ¿no? Han pasado toda esa serie de cosas que quizás se gastaron los recursos en cosas que esperaban que no se gastaran. No había micrófonos, pero hubo 2 meses pagándose el honorario a alguien para que instalara los micrófonos. Y eso está en transparencia. Entonces, esas cosas hay que finalmente fiscalizarlas. Y el reglamento, que es lo que se va a comenzar a discutir ahora, es súper importante para el resultado de los contenidos que queremos tener en la Constitución, ¿no? Con un reglamento que descentralice, con un reglamento que establezca transparencia, probidad y la participación ciudadana como protagonista en la construcción y en la redacción de esta Constitución, es clave para poder el resultado que queremos tener. Entonces no hay que minimizar este proceso de participación. Acá Antonia nos podrá decir que hasta dónde sentarse es importante, sin duda, por eso era un problema el primer día, ¿no? En el Congreso eso está todo regulado porque lleva años funcionando de la misma forma. Entonces no hay que minimizar tampoco, creo yo, este proceso de instalaciones que los convencionales han logrado, yo creo también, ir generando estos diálogos, incluso con los sectores del rechazo que llegaron a la Convención Constitucional. Ok, muy bien, Camila. Desde el punto de vista político, Antonia, hemos visto alianzas que se han movido, ¿cierto?, con una lógica que uno es la que uno esperaría, digamos, ¿cierto? En las vicepresidencias, por ejemplo, ¿cierto? Se privilegió un sistema donde haya participación, ojalá, de todos los sectores, y entiendo que todos están representados en las mesas, a pesar, ¿cierto?, de que había un grupo que quería, de alguna manera, ¿cierto?, monopolizar, ¿cierto?, las vicepresidencias. Entonces, ha habido ahí, ¿cómo has visto todo ese proceso de conversación, de diálogo, de instalación, donde las lógicas partidarias y probablemente las lógicas de mayorías, ¿cierto?, no se han dado en función, creo yo, ¿cierto?, de que esto realmente sea representativo de todos los sectores y cierto, augure un buen trabajo? Bueno, yo como soy entusiasta de este proceso y lo observo, ¿no? Y lo observo y me causa mucha admiración, y precisamente esa admiración, porque claro, ya nos decía Camila, ¿no? No solamente los que están allí sentados, sino los engranajes que tiene que haber para que pueda haber una participación ciudadana más efectiva, para que esa comunicación y esos flujos estén dándose permanentemente, porque eso no pasa con el poder legislativo, con la fuerza que aquí se quiere establecer. En este sentido, yo lo observo con mucha admiración. Ha habido muchos actos de generosidad que no la vemos en el Congreso. En el Congreso se pelean las mesas, es la mayoría, y alcanzan acuerdos de tal forma que este año hay un reparto, por así decirlo, cada año se cambia el presidente o la presidenta y se negocia con los partidos. Aquí no, aquí ha habido un acto de generosidad, no porque los grupos sean pequeños no van a tener una representación o no van a estar en la mesa en la que se toman decisiones. Entonces yo creo que debemos aprender de esta construcción. Hay muchas lecciones que en Chile no estaban situadas como práctica política, como práctica de conversación, de entendimiento, de respeto, y aquí se están estableciendo. En este sentido yo creo, lo que estaba diciendo antes, esa admiración, ¿no? De todo este proceso, lo que más ruido me ha causado, ¿no? Lo que más he lamentado es,
lo que circula en redes sociales, cómo se desprestigian las personas que toman decisiones. Él lamenta mucho, particularmente, que una mujer como la presidenta de la convención haya sido víctima de un descrédito despiadado hacia ella, ¿no? Bueno, han tenido mucha capacidad para no hacerse parte ni eco de todo esto, y yo creo que ha primado fundamentalmente los equilibrios, el respeto basado en esa generosidad de que todas las fuerzas tienen que tener una voz suficiente en la toma de decisiones. Yo creo que lo debemos aprender, no desde donde yo estoy por una determinada ideología o por unos determinados intereses partidistas, sino que me enseña esto de que los procesos políticos y las formas de dialogar son mejorables, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de que eso es posible. Espero, lo que me gustaría es que se mantuviese en el tiempo, de que no hubiese grupos que están empeñados precisamente en el fracaso del proceso. El fracaso del proceso es el fracaso para este país, es el fracaso para todos y para todas, ¿sí? Eso es lo que yo veo. Caernos en este sentido, yo creo que sería muy lamentable. Ok, en ese sentido, Luz, ¿cómo has visto tú el desempeño de tu sector, ¿cierto? Es un sector que está en minoría y que se ha señalado, ¿cierto?, profusamente, que tienen un rol que jugar importante, pero de repente uno ve, por ejemplo, actitudes como la de la constituyente, ¿cierto?, Teresa Marinovich, en fin, que ha protagonizado una serie de incidentes por algunas cosas que muchos consideran menores. ¿Tú sientes que se está jugando el rol que corresponde o de repente todavía falta un poco, ¿cierto?, asumir lo que significa la trascendencia, que significa el trabajo que tienen, ¿cierto?, por delante, y un poco el espíritu que debiera guiar a toda la gente que está ahí? Yo creo que es lo que conversábamos hace un rato. Yo no veo todavía que empiece, ¿no es cierto?, el trabajo constituyente, propiamente tal, lo que tiene que hacer esta convención, que es fundamental. Han estado como, y yo no quiero mirarlo en menos, como señalaba Camila hace un rato. Yo entiendo que algo que es nuevo, que es primera vez que existe en nuestro país, necesita un tiempo de aprendizaje, de instalación, de establecer además las reglas del juego, de cómo van a funcionar. Esto nunca había existido, por lo tanto tienen que ordenarse, darse las reglas, darse este tiempo. Yo creo que es muy pronto para emitir un juicio. Yo creo que todos y cada uno de los sectores que están, particularmente yo espero que los constituyentes del sector que yo represento, al que pertenezco, jueguen un rol, defiendan los principios por los que están ahí. Creo que es terriblemente importante que se hagan todos los esfuerzos necesarios para salir con una constitución que se proponga a la ciudadanía, ojalá con la mayoría de los acuerdos, porque yo creo que hay algo en el acuerdo de noviembre. Creo que hay un error, y es aquel que señala qué pasa de no aprobarse el plebiscito de salida. Yo creo que lo que ahí se estableció es muy malo, porque dice que no aprobarse el plebiscito de salida sigue vigente la Constitución del 80, y yo creo que ya después del plebiscito del apruebo rechazo, volver en una eventualidad a la Constitución del 80 yo creo que es absolutamente inviable. Uh-huh. Y lo digo yo que voté rechazo, sí. ¿No es cierto? Pero es absolutamente inviable. Sí. O sea, no puedes volver a la Constitución del 80. Entonces, hoy día más que nunca, el papel de la Convención Constituyente tiene que ser un éxito. Y para que sea un éxito, creo yo, tiene que obtener una proposición de constitución, ojalá lo más representativa posible de todos los sectores. Por cierto que van a haber muchos temas que va a primar una mayoría, que no se lleguen a acuerdo, pero aquellos que son más importantes
Yo creo en la buena fe de las personas y yo creo que se van a llegar a acuerdos para que el plebiscito de salida tenga un amplio respaldo ciudadano, ¿no es cierto? Y es ahí donde uno va a poder evaluar el trabajo, cuando parte realmente esa labor. Hoy día declaraciones más, declaraciones menos, cuando estamos todavía hablando de contingencia actual, yo creo que refleja un poco la personalidad de cada uno. Ya ha pasado con todos los sectores, evidentemente. La Teno Marino, yo no la conozco personalmente, la conozco por sus declaraciones. Siempre ha sido así, lo mismo que no sé, podría nombrar del otro sector, Daniel Stingo, que es una persona acostumbrada a la farándula probablemente, ¿no es cierto? Hay personas más visibles que dan más declaraciones, pero yo creo que a ninguno todavía se le puede juzgar por el trabajo propiamente tal de constituyente, porque no lo han empezado a realizar. Pero creo que es fundamental que lo hagan bien. Ok, sí, en ese sentido, Norma, ¿cómo has visto tú también el rol, cierto, de la presidenta, cierto, de la Convención Constituyente, que ha jugado también, ha tenido, cierto, incluso algunas amenazas, tuvo que pedir cierta protección policial, una mujer que es académica, cierto, que está acostumbrada, cierto, a hacer clases, a un mundo distinto, el mundo probablemente, cierto, que conoce muy bien Antonia, y ahora está con un digamos, representa, cierto, algo realmente tiene sobre sus hombros, en el fondo, cierto, una representación tremenda, digamos, tiene un tremendo rol que jugar, darle garantía a todo el mundo, con el peso además, cierto, de una situación en la Araucanía que está permanentemente en conflicto. Entonces, ¿cómo ves tú esa tensión que me imagino ella debe tener, cierto, y cómo de alguna manera, cierto, ha reflejado el trabajo que se espera de Elisa Loncón? Bueno, vamos a, cierto, hacer un breve alto, a la vuelta de comerciales le vamos a decir a Norma Córdoba que nos conteste esta pregunta. Vamos a hacer un alto en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.